preparado su pan y salvación. Gracias, Señor, por ser tus invitados. Dios nos convoca, venid y escuchemos su voz. La mesa preparado su pan y salvación. Gracias, Señor, por ser tus invitados. Venid, celebrad la palabra. Venid, acoged la verdad. Bien, hermandad, cantad la nueva alianza. Dios nos convoca, venid y escuchemos su voz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Hermanos, sean bienvenidos a celebrar la Eucaristía de este 12º domingo del tiempo ordinario. Nos reunimos para escuchar la palabra de Dios, sobre todo para escuchar el Evangelio. Vamos siguiendo el relato del evangelista San Mateo. Y luego nos sentamos a la mesa del Señor para recibir el alimento de su cuerpo y de su sangre. Comencemos pues nuestra celebración con espíritu de fe y de acción de gracias. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. En el día del Señor, alabemos a Dios cantando. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único
Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman el Señor. Amén, amén. Oremos. Pedimos en esta Eucaristía por todas las intenciones que se han anotado en nuestras redes sociales. También pedimos por todos los papás vivos y difuntos en su día. Encomendamos a Armando Marín González, Daniel Núñez Rodríguez, David Garza, Ernesto Díaz Santana y familia, por la salud de Vita Franco, Fro Fabián Hinojosa, por la familia Velar Salcedo, familia Mallorquín Vélez, familia Valencia González, Jesús Valencia González, José Luis Cárdenas, José Luis Sierra, Lucía Flores y Miguel Ángel Flores en su aniversario matrimonial, Miguel Ángel Flores y familia, por los papás de la familia Martínez Rocha, papás de la familia Rocha Aranda, por todos los enfermos, especialmente los de esta pandemia, por todos los médicos y enfermeras que los atienden, por todos los papás vivos, por Rosa Guillermina Mireles Cueva, por su salud, por Sergio Franco. Pedimos por el eterno descanso de Sor Gloria de Anda Soto en su 6º aniversario, Rigoberto de Anda Soto, Rafael Mireles Lara, Rafael Mireles Cueva, Rafael Cárdenas Ruiz Velasco, Miguel Ángel Flores Torres, Lucilena Rizo Torres, Luis Gómez Martínez, Julio de la Vega Rodríguez, José de la Luz Rocha en su 35º aniversario, Antonio y Jesús María Lara y las ánimas del purgatorio. Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que jamás dejas de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo dijo Jeremías: yo oía el cuchicheo de la gente que decía: terror por todas partes, denunciemos a Jeremías, vamos a denunciarlo. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera diciendo: si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoce el más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti me he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Escúchame, Señor, porque eres bueno. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Por ti he sufrido oprobios y la vergüenza sobre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aun para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia en mí recae. Escúchame, Señor, porque eres bueno. A ti, Señor, elevo mi plegaria, ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia. Dios es fiel en el socorro. Escúchame, Señor, pues eres bueno, y en tu ternura vuelve a mí tus ojos. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Que lo alaben por esto cielo y tierra, el mar y cuanto en él habita. Escúchame, Señor, porque eres bueno. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, así la muerte llegó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya había pecado en el mundo, y si bien es cierto que el pecado no se imputa cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahora bien, con el don no sucede como con el delito, porque si por el delito de uno solo murieron todos, cuánto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y ustedes también darán testimonio. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre.
En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Está el Padre confesando si alguien necesita reconciliarse con Dios. Ahora que retomamos el tiempo ordinario, comenzamos a escuchar el segundo discurso que en el Evangelio de San Mateo Jesús dirige a sus discípulos. San Mateo es un evangelista muy ordenado, muy estructurado, de tal forma que él condensó en 5 grandes discursos la enseñanza de Jesús. Cuando uno lee el Evangelio de San Mateo puede encontrar claramente estos 5 grandes discursos. El primer discurso, el discurso evangélico, que es todo el Sermón de la Montaña, capítulos 5, 6 y 7. Y luego viene el discurso apostólico, que está en el capítulo 10, es este que estamos escuchando hoy. Y luego viene el discurso parabólico en el capítulo 13, y luego el discurso eclesiástico, eclesiálo-comunitario del capítulo 18, y luego viene el discurso escatológico del capítulo 23 al 25. 5 grandes discursos en los que el evangelista encierra toda la enseñanza de Jesús. El domingo pasado comenzamos a escuchar este segundo discurso, el llamado discurso de la misión, también llamado discurso apostólico. Jesús envía a sus discípulos y por ese solo hecho se convierten en apóstoles, porque apóstol significa enviado. Y les pide que hagan presente el reino de Dios. Hacer presente el reino de Dios significa que los valores del reino que Jesús ha predicado, ellos tienen que mostrarlos con obras y palabras. Testigos del reino. A eso estamos llamados todos los cristianos. Pero hoy escuchamos la segunda parte de este discurso, en el que Jesús advierte a sus discípulos que pueden encontrar oposición si quien es seguidor de Jesucristo, quien es discípulo del Señor, tarde o temprano va a encontrar oposición. Quien quiere vivir coherentemente el Evangelio se sentirá chocando con el mundo y sus antivalores, tarde o temprano. Por eso Jesús les dice a sus discípulos: no teman a los hombres. ¿Y por qué habían de temerlos? Jesús les está advirtiendo que predicar el Evangelio les puede traer problemas, dificultades. Y voy a ir a ejemplos muy concretos. El mundo de hoy defiende los nuevos derechos, como el nuevo derecho de la mujer sobre su cuerpo, y por tanto defiende el derecho al aborto, lo cual es una falacia, es un engaño, es una mentira. Y hay muchos católicos que luego caen en el juego de los nuevos derechos, y si no los aceptan, por lo menos callan ante ellos. Se hacen cómplices de aquellos que defienden los nuevos derechos. Matar a un niño en el vientre materno es un asesinato. Hay que decirlo con claridad, pero esto no es muy popular. Si ustedes lo dicen en su trabajo, si lo dicen en la sociedad, claro que puede a traerles un problema. Claro que puede haber quien se enoje porque ustedes dicen eso. Pero es la verdad. Es lo que Jesucristo nos ha enseñado. Está en el Evangelio. Jesús defiende la vida. Jesús defiende a aquellos que son más débiles. Y por tanto, entendemos la defensa de la vida desde el principio, desde la concepción y hasta la muerte natural, como una verdad que surge del Evangelio. Estoy poniendo un ejemplo muy sencillo y podía poner otros muchos. Ser cristiano es peligroso cuando uno vive con coherencia su cristianismo. Sí,
Es peligroso. No sé si sepan ustedes, pero la religión más perseguida en el mundo, y no se trata de victimizarnos, la religión más perseguida en el mundo es el cristianismo. En este momento hay más de 70 millones de cristianos que están siendo perseguidos por causa de su fe. Y puede sonar muy fuerte la cantidad. 70 millones de personas. Pueden buscarlo ustedes en las páginas de internet de los organismos que se dedican a la defensa de la libertad religiosa. Cristianos perseguidos por su fe en China, donde está proscrita la religión a menos que se afilie uno al Partido Comunista o que se acepte uno ser de la religión patriótica, la que depende del Estado. Si no, entonces uno pasa a ser cristiano clandestino. Y si le encuentran a uno una Biblia en su casa o imágenes, puede ir uno a parar a la cárcel. En Corea Corea del Norte no solamente puede uno ser encarcelado, puede ser uno condenado a muerte por ser cristiano. Ayer leía un artículo en el que es obligatorio en China poner la foto del líder máximo del Partido Comunista en el templo y además poner consignas a su favor dentro del templo, si no, no puede funcionar el templo. Así de arbitraria es la dictadura en China. Y desgraciadamente los gobiernos del mundo van para allá y no nos escapamos a imponer leyes contrarias a la libertad. Cada vez es más complicado ejercer la libertad religiosa. Y decir estas cosas incomoda, sí, incomoda. Por eso digo que vivir con fidelidad del Evangelio nos puede traer problemas. Quien vive con fidelidad del Evangelio tendrá que denunciar los atropellos de las dictaduras o los atropellos del poder. Sí, tiene que hacerlo. A veces quisiéramos, Padre, usted nada más hábleme de Dios, usted nada más hábleme de las oraciones, nada más hábleme de fe, no me hable de política, dispénsenme, pero resulta que también es parte del Evangelio, porque el Evangelio tiene que iluminar todas las realidades que importan al hombre. Y el que no piensa así, pues no está bien enterado, no se da cuenta de que Jesús vino a iluminar nuestra vida en todos los aspectos. Sí, claro, alguien dice, ¿cómo que el cristianismo es peligroso, Padre? Si yo nada más vengo a rezar. Sí, cuando nuestro cristianismo se circunscribe a unos cuantos rezos, cuando nuestro cristianismo no nos compromete en la transformación del mundo, pues claro que no es peligroso. Pero cuando nuestro cristianismo nos lleva a alzar la voz por aquellos que no tienen voz, cuando uno tiene que defender la verdad y denunciar el engaño, el error y la mentira, cuando tiene uno que levantar la voz porque hay corrupción generalizada, porque hay criminalidad, cuando hay injusticias, pues uno tiene que levantar la voz como seguidor de Cristo. Por eso Jesús dice, no teman a los hombres, porque puede ser peligroso ser cristiano, puede ser peligroso anunciar el Evangelio, porque vamos contracorriente en un mundo en el que se viven otros valores que no son los de Cristo, que no son los del reino de Dios. Y Jesús vuelve a decir, no tengan miedo de los que matan el cuerpo. Estas palabras de Jesús alentaron a muchos mártires a lo largo del tiempo. No teman al que puede matar el cuerpo, pero no puede matar el alma. Muchos cristianos están siendo hostigados, discriminados, en Pakistán, por ejemplo, donde hay una mayoría musulmana, y en otros países donde son una minoría, son precisamente señalados, criticados, a veces enjuiciados injustamente, falsamente acusados. Ser cristiano se vuelve peligroso y uno tiene que levantar la voz. A algunas personas no les gusta que, por ejemplo, el Papa hable de temas como en estos días ha estado hablando en favor de los refugiados. Hoy es la Jornada Mundial del Refugiado. Hay 95 millones de personas en el mundo que son refugiados. ¿Qué significa? Que han tenido que salir de su país porque están en peligro de morir en su país. Sí, por cuestiones políticas o religiosas. Claro que el Papa levanta la voz y claro que el Papa denuncia los atropellos que sufren los refugiados. Y algunos dicen, no, que el Papa nos hable de la Virgen, que nos hable de oraciones, que nos hable de Dios, pero que no se meta en esos temas. Tiene que hacerlo. Como representante de Jesucristo tiene que denunciar la injusticia.
tiene que denunciar los atropellos del poder. Cuando el Papa era arzobispo de Buenos Aires, descubrió una red de trata de personas. ¿Y saben quiénes la regenteaban? Los del gobierno de su país. Por eso no les caía nada bien, porque él denunciaba esos negocios al amparo del poder. Por eso les digo que al final, cuando uno decide ser cristiano, cuando uno decide ser cristiano coherente, cuando uno decide anunciar el evangelio como tiene que ser, no se puede cruzar de brazos y sentir muy seguro. Jesús vuelve a decir al final: no tengan miedo, ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo, porque Jesús les invita a los discípulos a pensar que Dios se ocupa hasta de los pájaros del cielo, que no se quedan sin comer. Pues ¿cuánto más se ocupará de nosotros? Por eso Jesús nos invita a confiar, ponernos confiadamente en las manos de Dios y saber que si vivimos con coherencia el evangelio, que si tratamos de predicar los valores del reino y de defenderlos donde quiera que tenga que ser defendidos, claro que encontraremos oposición, claro que encontraremos rechazo, claro que encontraremos persecución, pero no nos va a quitar eso la paz. Cuando mucho los hombres pueden hacer es quitarnos la vida, pero no nos pueden quitar nada más. Y alguien puede decir: pues eso es bastante, Padre. Si nos quitan la vida, iremos a gozar directamente de la presencia de Dios. Si nos quitan la vida por causa de Cristo, imagínense qué regalo. Los mártires de Cristo morían gozosamente porque sabían que directamente iban a ir a gozar de la presencia del Señor. Así que no nos arredremos, no claudiquemos, no renunciemos a nuestra vocación cristiana. Anunciar a Jesucristo y defender el evangelio conlleva riesgos, pero vale la pena vivir con estos riesgos, porque son los riesgos que nos llevan a gozar de la vida eterna. Nos ponemos de pie. Vamos ahora a profesar nuestra fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Hermanos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que juntos nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con toda confianza presentemos al Padre nuestras plegarias. Después de cada petición responderemos: escúchanos, Padre. Por la Iglesia, para que dé siempre un buen testimonio del amor y de la misericordia de Dios. Oremos. Por los que son perseguidos a causa de su fe, para que se mantengan firmes y vivan con la confianza de saber que Dios no los abandona. Oremos. Por los gobernantes de los países más poderosos de la tierra, para que utilicen su poder al servicio de la paz, de la concordia y del bienestar de todos los hombres. Oremos. Por los refugiados que han tenido que dejar su patria, para que encuentren lugares más seguros para vivir y desarrollarse. Oremos. Por todos los papás en este Día del Padre, para que den buen testimonio en todas partes del amor del Padre por nosotros, especialmente en su familia. Oremos. Por nosotros, para que vivamos con un espíritu siempre abierto al amor de Dios y demos testimonio de Él en toda ocasión. Oremos. Señor Jesucristo, que has confiado a nuestras débiles fuerzas el anuncio profético de tu palabra, escucha las oraciones de tu pueblo y sosténnos con la fuerza de tu Espíritu. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, pueden sentarse. Por una cuestión muy elemental de higiene, la colecta se hará después de la comunión, para que no toquemos el dinero ahora con nuestras manos, para que cuando comulguemos tengamos las manos lo más limpias posible. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino
manos para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, ese sacrificio de reconciliación y alabanza, y concédenos que, purificados por su eficacia, podamos ofrecerte el entrañable afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque naciendo, restauró nuestra naturaleza caída. Padeciendo en la cruz, borró nuestros pecados. Resucitando de entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna. Y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios,
su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para la recepción de la Sagrada Comunión haremos una fila en cada pasillo, también en el centro, y vamos a tomar una distancia por lo menos de 1 metro entre una persona y otra. Es conveniente que se pongan gel antes de tomar la Sagrada Comunión, pues para purificar sus palmas de las manos y poder así recibir al Señor con toda reverencia. Aunque lo recibamos en la mano, lo seguimos recibiendo con todo respeto y Gracias, Señor, por el pan de tu cuerpo. Gracias, Señor, por el vino de tu sangre. Gracias, Señor, por tu amor hecho manjar. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por el pan de tu cuerpo. Gracias, Señor,
por el vino de tu sangre. Gracias, Señor, por tu amor hecho marcar. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Te cantamos, oh Cristo, Hijo amado del Padre. Te alabamos, oh Cristo, palabra eterna de Dios. Gracias, Señor, por el pan de tu cuerpo. Gracias, Señor, por el vino de tu sangre. Gracias, Señor, por tu amor hecho marcar. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Terminar la celebración, les paso las siguientes informaciones. Me han estado preguntando si la vida de la parroquia vuelve a la normalidad. No, todavía no. No vuelve a la normalidad. Estamos tratando de irnos adaptando a esta nueva normalidad, como le han llamado. Por tanto, no tenemos reuniones parroquiales todavía, no hay reuniones de grupos, no estamos autorizados a ello todavía. Han estado preguntando si ya se pueden programar sacramentos. Yo diría que nos fuéramos con calma y entonces pueden pedir a lo mejor para agosto, para septiembre, sacramentos como bautismo u otros. Claro, quienes ya les surja, porque ya, pues a veces les surge porque dejaron crecer ya mucho a los niños. Dice, padre, ya es que ya voy a llegar con el niño de la mano caminando. Bueno, eso no es mi culpa. ¿A poco en 3 meses creció tanto el niño? Lo que pasa es que se esperaron demasiado, ¿verdad? Pero ahorita pues se puede hacer ya un bautizo con todas las medidas, ya se puede hacer una primera comunión, sí, pero claro, ahorita con todas las medidas que implica la distancia y todas las medidas que están ahorita señaladas. Por tanto, ahorita por lo pronto la celebración de la Eucaristía, tanto la celebración diaria como la celebración el fin de semana. Cada día tenemos la misa a las 7. El señor cardenal nos pidió que fuéramos graduales en este volver a la vida parroquial, y la gradualidad implica que pusimos una sola misa y es a las 7 de la tarde, no tenemos otra misa. Están invitados a participar, también la pueden seguir por internet porque la estamos transmitiendo a través de nuestra página de Facebook, y también el sábado tenemos misa a las 6 y 7 y media, solamente en la tarde, y el domingo tenemos misa cada hora y media. Esto es por una cuestión muy elemental de darnos espacio para que no nos aglomeremos a la entrada y a la salida y para que podamos sanitizar el templo. Después de cada misa estamos poniendo un líquido en las bancas con Sprite, que es muy propio para ir sanitizando. Esto es por seguridad de todos y así evitaremos cualquier contagio. Tenemos que extremar las precauciones si queremos pues celebrar la Eucaristía con la seguridad requerida. El señor cardenal pues ha publicado una carta de 3 hojas, yo nada más le resalto lo que él nos dice, pues que tengamos disposición para las instrucciones que nos van dando en la parroquia. Si nos dicen por aquí no se puede entrar, es solamente para salir, pues hay que obedecer, no nos enojemos, es para nuestro bien. La entrada siempre será por la puerta principal, la salida puede ser por las 3 puertas, pero con la idea pues de tener orden y de guardar distancia. El señor cardenal nos ha dicho definir un procedimiento de acceso a la iglesia, comunicárselo a los fieles, por eso los estoy comunicando a ustedes,
llegar unos 10 o 15 minutos antes de la misa, pues para acceder con calma y sin aglomeraciones, mantener las puertas abiertas en lo que hemos tratado de hacer para favorecer la ventilación. Entre los fieles debe existir una distancia mínima de 1.5 metros. Los que vivan juntos pueden estar juntos, esposos o papás con sus hijos, pero los demás traten siempre de guardar esta distancia. Y nos dice el señor cardenal, mantener disponible gel antibacterial en todo momento, por eso tratamos de tener siempre gel. Y también nos decía el señor cardenal que la colecta se realizará después de la comunión, precisamente para no tocar con nuestras manos el dinero, sino hasta después de la comunión, que ya no vamos a ocuparlas para la comunión. El saludo de la paz se continúa haciendo como lo hemos hecho hasta ahora, omitiéndolo o haciendo una reverencia. La Sagrada Comunión siempre se recibe en la mano, aunque a algunos no les guste, bueno, pues no es cuestión de gustos, es una cuestión de necesidad, Me estaba platicando un sacerdote religioso que vino a ayudarnos ayer, que una religiosa se contaminó de esta enfermedad porque le llevaba la comunión a una persona y siempre se la pedía en la boca. No me la dé en la mano, démela en la boca. Pues solamente por ese contacto se contagió, porque la persona que llevaba la comunión murió de esa enfermedad y la religiosa se contagió. Y nada más tenía ese contacto, porque se la daba en la boca. Entonces por eso es muy peligroso. Así que no la pidan en la boca, porque no se las vamos a dar. Se pide en la mano, y eso sí, para bien de todos, para seguridad de todos. Eso es una indicación que hemos recibido. Y también para la salida de la misa, nos dice el señor cardenal que respetemos el orden. Y en el atrio de la iglesia evitar la concentración de fieles. Bueno, sigue vigente la dispensa de venir a misa el domingo, o sea que podían no venir y no cometen ningún pecado, pero claro, quienes gusten venir hay que hacerlo observando todas las medidas. Nadie está impedido de venir. Les hemos señalado a las personas que tienen más riesgo, mayores de 60 años, mamás embarazadas, niños pequeños o personas con alguna enfermedad, pues es evidente que les decimos que permanezcan en casa, pero no les obligamos ni les vamos a impedir que participen de la Eucaristía. Y cuando vengan aquí siempre con su cubrebocas y que no tengan síntomas de esta enfermedad, que tengan la temperatura máxima del cuerpo de 37.5, si tienen más de esa temperatura no se les permitirá el acceso por obvias razones. Pues vamos a terminar nuestra celebración, les invito a que se pongan de pie. Oremos. Renovado, Señor, por el alimento del sagrado cuerpo y la preciosa sangre de tu Hijo, concédenos lo que realizamos con asidua devoción, lo recibamos convertido en certeza de redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Y ya no les dije el horario de las misas del domingo, 8 de la mañana, 9:30, 11 y 12:30, como ahora, y en la tarde igual, 6 y 7:30, para que si alguien que conozcan quiere venir, pues le comuniquen los nuevos horarios, que son solamente por este tiempo, un par de semanas, 3, el tiempo en que pues, volvamos un poco a alejarnos del peligro del contagio y que pueda volverse a hacer más normal nuestra vida, pero todavía no sabemos cuánto tiempo, estaremos así. Vamos pues a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A vivir lo que aquí hemos celebrado, nos podemos ir en paz. Que pasen buenas tardes. Yo canto al Señor porque es grande, me alegro en el Dios que me salva. Feliz me dirán las naciones, en mi descansoso mirada. Unidos a todos los pueblos, cantamos al Dios que nos ama.